en medio del desierto más árido del planeta, bajo un sol que parece eterno y una tierra donde nada debería perdurar, se esconde uno de los mayores enigmas de la historia humana: las líneas de Nazca. Son trazos gigantescos que cubren cientos de kilómetros, figuras de animales, humanos y formas geométricas imposibles que solo pueden verse desde el cielo. Desde lo alto se revela un mensaje que parece no estar dirigido a los hombres, sino a los que miran desde arriba. Estas increíbles figuras fueron descubiertas recién en 1927, cuando los primeros aviones comerciales sobrevolaron el desierto peruano. Imaginen la sorpresa de esos pilotos. Hasta entonces, la humanidad no sabía que existían. Y sin embargo, habían estado allí durante más de 2000 años, intactas, como si alguien o algo las hubiera preservado. La ciencia nos dice que fueron hechas por la cultura nazca, con simples herramientas de madera y cuerdas. Pero hay algo en esta historia que no termina de encajar. Las líneas son perfectas, rectas, milimétricas. Algunas se extienden por más de 8 kilómetros sin desviarse ni un solo grado. 8 kilómetros. Otras forman figuras tan complejas y precisas que ni con nuestra tecnología moderna sería sencillo reproducirlas a esa escala. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo logró una civilización sin instrumentos ópticos ni máquinas voladoras crear algo que solo tiene sentido cuando se observa desde el cielo? La explicación oficial dice que eran caminos rituales, ofrendas a sus dioses para pedir lluvia en el desierto, o fertilidad para sus cosechas. Pero esta versión tiene sus grietas. Muchos de los dibujos representan animales que nunca existieron en esa región de Perú. Hay figuras que parecen peces de aguas profundas, y otras son criaturas con proporciones que simplemente no se corresponden con la realidad. Y luego está la figura más desconcertante de todas, la que ha desatado 1001 teorías: el famoso astronauta de Nazca. Es un humanoide con una cabeza enorme, ojos desproporcionados y un cuerpo que no parece de este mundo, levantando una mano hacia el cielo como en un saludo. ¿Se trata de un simple símbolo religioso o es el retrato de algo que los antiguos Nazca realmente vieron descender de las alturas? En los años 60, un polémico escritor suizo llamado Erich von Däniken propuso una teoría que lo cambiaría todo para siempre. Afirmó que las líneas no eran obras rituales, sino marcas de navegación, que el desierto de Nazca era, en realidad, una gigantesca pista de aterrizaje, una base diseñada para visitantes que venían de las estrellas. Según von Däniken, los Nazcas no fueron los creadores, sino los testigos, seres humanos que presenciaron la llegada de algo imposible y que, sin comprenderlo del todo, trataron de comunicarse de la única manera que sabían, grabando en la tierra símbolos enormes, visibles desde el cielo. Y cuando uno observa las líneas principales, es difícil no considerarlo. Son rutas largas, paralelas, perfectas, que se cruzan como si siguieran patrones de vuelo. Hay plataformas rectangulares, zonas despejadas que parecen explanadas, y círculos que fácilmente podrían interpretarse como puntos de aterrizaje. No hay rastros de erosión significativa, como si el clima mismo protegiera estos trazos. Y lo más curioso es que las figuras se conservan mejor que los caminos construidos siglos después por otras culturas. ¿Es esto una simple casualidad? ¿O es parte de un diseño inteligente? Como si el misterio no fuera suficiente, en 2017, un equipo de investigadores japoneses, utilizando tecnología satelital y drones, descubrió más de 50 nuevas figuras que habían permanecido ocultas. Entre ellas, una que llamó poderosamente la atención: un ser alado, con cabeza redonda y cuerpo extendido, al que los lugareños apodaron el mensajero del cielo. Para los científicos, era solo una ampliación del ya conocido arte Nazca, pero para otros, era una pista más. Un nuevo mensaje, la confirmación de que alguien había bajado, había enseñado, y luego había partido, dejando atrás una marca eterna en la tierra. Si lo pensamos, muchos mitos precolombinos hablan de los maestros del aire, seres que descendieron de los cielos y enseñaron a los hombres a sembrar, a medir las estrellas
y a construir grandes ciudades. Los llamaban los hijos del sol. Pero esta historia no es exclusiva de América. Otros textos antiguos, desde Egipto hasta Mesopotamia, repiten el mismo relato con distintos nombres. Los Anunnaki, los vigilantes, los dioses venidos de las estrellas. Y si todas esas leyendas fueran fragmentos de un mismo acontecimiento global, contado por distintas culturas que vieron lo mismo en diferentes momentos de la historia, pero si Nazca fue realmente un punto de contacto con seres de otro mundo, ¿por qué desapareció su civilización tan repentinamente? ¿Por qué dejaron todo atrás sin una explicación clara, como si hubieran sido silenciados? Hay teorías que sugieren que las líneas no fueron solo un llamado, sino también una advertencia. Que el desierto fue el escenario de algo mucho más grande. Una guerra, un intercambio tecnológico o incluso un intento de sellar una puerta entre nuestro mundo y otro. De hecho, algunos investigadores han medido extrañas alteraciones electromagnéticas en la zona, anomalías que afectan a brújulas, radares y otros aparatos eléctricos. Pilotos locales incluso aseguran haber visto luces misteriosas moverse por la noche, siguiendo exactamente los patrones de las figuras en el suelo. ¿Podría ser energía residual? ¿O es algo que sigue ahí, activo, esperando? ¿Y si las líneas fueran algo más que dibujos? ¿Y si en realidad fueran coordenadas? Un mapa estelar grabado en la superficie de la Tierra, un mensaje codificado que solo puede entenderse desde una cierta altura, o quizás desde fuera de nuestro planeta. ¿Y si los Nazcas no las hicieron para que nosotros miráramos al cielo, sino para que alguien en el cielo pudiera encontrarlos otra vez? Algunos investigadores alternativos aseguran que la disposición de los geoglifos coincide con constelaciones como Orión y las Pléyades, y que su ubicación en el terreno reproduce patrones astronómicos imposibles de calcular sin instrumentos de alta precisión. Si eso es cierto, entonces las líneas serían mucho más que arte. Serían comunicación. Un llamado. Una señal que, a través de los milenios, sigue diciendo, aquí estamos, aquí estuvieron. Con el paso de los años, la ciencia ha intentado dar respuestas, pero ninguna ha sido completamente definitiva. Cada nuevo estudio, cada descubrimiento, parece abrir más preguntas de las que cierra. ¿Por qué eligieron un lugar tan árido, tan inhóspito, pero a la vez tan perfecto para conservar estas marcas durante milenios? ¿Por qué hay figuras que parecen moverse hacia un mismo punto en el horizonte, como si indicaran una dirección específica? Y sobre todo, la pregunta que resuena con más fuerza. ¿A quién estaban dirigidas realmente? Tal vez las líneas de Nazca sean la prueba de que nuestra historia no empezó donde creemos. Tal vez no fuimos los primeros en caminar esta tierra. Tal vez solo estamos repitiendo un ciclo, recordando vagamente una conexión que alguna vez existió entre nosotros y el cielo. Las arenas del desierto siguen guardando su silencio. Bajo ellas, puede que aún queden mensajes no descubiertos, esperando a la tecnología o la mentalidad adecuada para ser revelados. Y mientras la ciencia intenta explicar lo que nuestra intuición ya sospecha, el viento sigue soplando sobre los trazos antiguos, como si susurrara una advertencia que hemos olvidado. Porque quizá las líneas no fueron hechas para los hombres, sino para aquellos que un día volverán a mirar desde arriba. Y cuando eso ocurra, cuando la historia se repita y los supuestos dioses regresen del cielo, quizá entonces, y solo entonces, comprendamos lo que los Nazcas intentaron decirnos hace miles de años, que no estamos solos, que nunca lo estuvimos, y que los verdaderos creadores de estas líneas podrían no haber sido humanos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Hasta la próxima.